Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. A nuestro Creador Yahweh es la honra en esta humilde enseñanza. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, en el nombre de Jesús. Recibimos las bendiciones de nuestro Padre Yahweh. En este día, siervos amados, les suplico a nuestro Creador Yahweh que ponga en mí el miedo y el temblor para poder tener libertad en hablar de su presencia, de las Escrituras. Regresaremos nuevamente al libro de Romanos capítulo 5, en el verso 18. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Casi todo el capítulo 5 está hablando del pecado de Adán, ¿verdad? Pero en verdad ese no fue pecado. Mejor deberían de señalar la situación que cometió Caín en contra de Abel. Que prácticamente Caín y Abel vienen a ser dos patriarcas, pues, como Set, ya el tercer hijo de Adán y Hawa. En verdad lo que Adán y Hawa cometieron fue una desobediencia. Y el castigo o la reprensión que nuestro Creador dio en que la tierra pues iba a haber necesidad de trabajarla para poder comer, pues. Con el sudor de su frente nos íbamos a alimentar. Pero en sí no se puede señalar a nuestro patriarca Adán como un pecador, como un transgresor, como podemos señalar a Caín. Ahora bien, en el 19, en el 19, porque así, el 18, salimos del 18, el 19, porque así como por la desobediencia, ahí está, mire, porque así como por la desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La comparación de Jesús y Adán, ¿verdad? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en verdad es el ejemplo que nos da Jesús, pues, en la vida que nos narra la Iglesia Católica, cómo Él se desempeñó enseñando la ley de nuestro Creador, compartiendo el amor al prójimo y practicando la justicia. Así que, queriendo yo hacer el bien, me fue pero bien lejos. El verso 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida para siempre, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, siervos amados, la vida eterna, la vida para siempre, es lo que Jesús le dijo. Considero al joven que le dijo, Señor bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, nuestro Creador que está en los reinos celestiales. Pero si quieres de entrar a la vida, guarda los mandamientos. Esa es la vida que está señalando el libro de Romanos, la vida eterna, la vida que es para siempre. Porque nosotros hemos sido formados para tener vida para siempre, no en el cuerpo humano, sino en nuestro espíritu, que es nuestro verdadero ser. Ahora bien, si quieres de entrar a la vida, guarda los mandamientos, porque los mandamientos nos purifican. Los mandamientos nos ayudan en el proceso de la purificación, lo que malamente le llaman santificación. Ya purificados, ya no tenemos necesidad de estar en un cuerpo físico. Regresamos a convivir en el espíritu, como los demás espíritus. Siempre bajo la dirección de nuestro Creador, porque se nos dice que Él es espíritu. La vida eterna, porque nosotros somos para siempre. Pero lo que nos da a entender Romanos, que no lo deja claro, nos da una referencia al cuerpo humano, que el cuerpo humano pasa a la eternidad y no nos da una claridad en verdad en lo que nosotros somos, pues. ¿Somos el cuerpo humano o somos el espíritu? Si usted se da cuenta, hay pero muy pocas escrituras en el Nuevo Testamento que nos dan a entender la vida del espíritu, pero no la definen. No sacan una definición en explicarnos que nuestro cuerpo humano no es nuestro verdadero ser, sino que nuestro verdadero ser es el espíritu, el soplo divino, la energía divina que nuestro Creador le insufló en las narices a nuestro patriarca Adán. Bueno sería, pues, verdad, de que estas escrituras del Nuevo Testamento nos dieran a entender en verdad quiénes somos. Porque yo como cristiano
Y considero que usted también entendemos que nuestro cuerpo humano es el que va a alcanzar la eternidad. Vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica prácticamente. Y en el libro de Daniel, el Antiguo Testamento nos dice, y unos, dice, despertarán, o sea, estando muertos, y unos despertarán para honra y otros para deshonra. Pero en sí, nosotros, cuando regresamos a la dimensión espiritual, es porque ya hemos cumplido con los requisitos que se nos exigieron desde el principio, en que teníamos que purificarnos. Fue como un castigo. Y ese castigo iba a ser consistía en poner todas las emociones negativas que vienen al cuerpo humano, ponerlas bajo control. Y esa faena no se podía hacer en una vida. Era necesario un proceso de varias vidas, lo que Jesús compartió con Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo, una y otra y otra y otra vez, hasta que alcances tu purificación. Lo que nos dice el apóstol Pablo, hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, la mujer perfecta. Ahora bien, se nos dice que en lo espiritual no hay término femenino. Y algunos y algunas enseñan la parte femenina en nuestro Creador, así en esas palabras hablando. Por la terminación en el lenguaje de una letra de nuestros lenguajes que da la pronunciación a un ser masculino o a un ser femenino, como por ejemplo la Shekinah termina en A. Entonces ahí se nos dice que la presencia femenina, la presencia de nuestro Creador, pero en sí no, siervos amados. Como le dijo Jesús, pues la contestación que le dio al siervo que le preguntan hubieron 7 hermanos y los 7 se casaron con una mujer. Y en la vida espiritual, cuando estén en los cielos, no se lo dice de esa manera, ¿verdad? Y en la resurrección, ¿quién de los 7 va a ser el dueño de esta mujer? Hablar sin conocer las escrituras, palabras de Jesús. En lo espiritual no se casan, ni se dan en casamiento. O sea que hay la comprensión de un solo sexo, llamémosle así para entendernos. En estos planetas bajos tenemos el masculino y la femenina, ¿va?
para la procreación. Pero en el espíritu ya no hay necesidad de esa procreación. Ya no hay necesidad de que tiene que haber un contacto entre hombre y mujer para procrear. La vida espiritual ya es diferente, completamente. Ahora bien, vamos a entrar en Génesis con respecto a esta situación que estamos estudiando en el libro de Romanos, que nos habla del pecado de Adán, nos habla de la obediencia de Jesús, nos habla de la gracia, nos da a entender de que el pecado de Adán pues causó la muerte a muchos, pero la obediencia de Jesús causa el perdón, la justificación a muchos. Vamos a cerrar con esto, primeramente antes de entrar a Génesis 20, capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se hizo para señalar las transgresiones. Pero antes, para señalar las transgresiones, ya prácticamente en los tiempos de Noé, nuestro Creador le dio regulaciones que se van acomodando en el transcurso a lo que venimos a recibir en el monte Sinaí. Ya fueron los 10 mandamientos y fueron preceptos, estatutos, regulaciones, ordenanzas que nuestro Creador le dio a Moisés. Capítulo 5 de Deuteronomio. Para que así como, pero en sí, no es que haya abundado el pecado, sino que los pecados ya fueron señalados, porque ya había una lista de pecados, una lista de transgresiones. Ya se podía señalar lo que era pecado. O llamémosle de otra manera, ya se podía señalar lo que era una falta delante de nuestro Creador, delante de su creación. Pero antes de que se dieran los 10 mandamientos en el monte Sinaí, vemos muchas transgresiones que fueron castigadas. Sodoma y Gomorra, el diluvio, no existía todavía una ley definida que decía este es pecado, este es pecado, este es pecado. Pero sí había una referencia de conducta, de buena conducta y mala conducta. Lo que le dice nuestro Padre Yahweh a Isaac, que se quedara en la tierra de Gerar, que lo iba a bendecir,
porque Abraham había oído su voz y había guardado sus mandamientos y no había dado la ley todavía. Ese verso se contrapone, desdice la versión que tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento, que Adán por fe hizo todo lo que hizo, porque no se le había dado la ley, no se conocía la ley. Escrituralmente se viene a conocer cuando ya venían de vuelta de Egipto para Canaán. Allí se da a conocer ya la ley en el monte Sinaí, escrituralmente, verbalmente. Pero verbalmente ya nuestro Creador había instruido, desde Adán y Eva había instruido en regulaciones, como por ejemplo, ¿por qué desecha la ofrenda de Caín? Pues si los dos le llevaron una ofrenda cada uno. Se nos dice que tanto Adán y Eva, nuestro Creador ya les había hablado con referente a sus fiestas, las celebraciones que Él ha dejado en Levítico 23. Y se acercaba una fiesta, que era la fiesta de la Pascua, que ahora en día conocemos como la Pascua, Pesach, en la cual se ofrenda un cordero o una cabra o un cabro para comer. Entonces lo que Caín tenía que haber llevado era también un cordero. Pero Caín lleva cereales, frutas, que son para diferentes fiestas, como por ejemplo la fiesta de las cosechas, Shavuot, la fiesta que sale después de las 7 semanas, 49 días. Después el día 50 es la celebración de la fiesta de las cosechas, lo que malamente se le llama Pentecostés. Verbalmente ya les había dado la instrucción nuestro Creador, Adán, Eva y Adán a Caín y Abel. Así también sucede con estas escrituras que nuestro Creador le habla a Isaac. Quédate en Gerar, le dijo, no te vayas para Egipto, yo te bendeciré, porque Abraham, tu padre, oyó mi voz, hizo mis mandamientos. Estamos hablando de la ley. No es por fe, ¿verdad? Es porque obedeció la ley que ya se le había dado. En el 21 ya cierra el capítulo 5 de Romanos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Y en sí no se señala la desobediencia de Adán, no se señala como pecado, porque fue una desobediencia. E incluso Romanos está hablando de la desobediencia de un hombre, dice. En el verso 19, capítulo 5 de Romanos. Porque así como la desobediencia de un hombre, ahí está, porque así como la desobediencia de un hombre, la desobediencia de Adán, así es como tenemos que señalar nosotros la falta de Adán, no como pecado. Hay otra definición que nosotros repetimos y que viene de la Iglesia Católica, pero como nosotros prácticamente nuestras escrituras vienen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha explicado la Biblia y nosotros de esa manera la comprendemos y hablamos. El pecado original, dice. El pecado original se está refiriendo no al pecado de Adán, sino al pecado de la relación sexual entre hombre y mujer, y nace un niño o una niña ya con el pecado original. Pero en sí, ese no es pecado de origen, porque fue una de las ordenanzas que nuestro Creador le dio a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. No podemos poner el pecado original. Y hay una escritura, considero que en el Antiguo Testamento, yo no le he corroborado en las escrituras hebreas, pero considero que en el Antiguo Testamento dice, en pecado me concibió mi madre, dice. Podría ser un adulterio, o podría ser que nos estamos refiriendo de que la relación sexual es pecado, pero se contradice a las órdenes que nuestro Creador Yahweh le da a Adán y a Hawa, que tuvieran relaciones sexuales para que procrearan. Eso es fructificado y multiplicado. Ahora bien, esa falta de Adán, de esa desobediencia de Adán, se borra después de la 10ª generación, que es Noé. Noé recibe la bendición
de fructificado y multiplicado nuevamente. Y Noé, en las traducciones que se le dan, es como descanso, como shalom, que los va a hacer descansar de la maldición que nuestro Creador, o del trabajo o del castigo, llamémosle así, no maldición, del castigo que nuestro Creador le da, pues que con el sudor de su frente se ganará la vida. Comerán, pero en sí eso existe todavía, ¿verdad? No podemos señalar a Adán en decir que ese pecado hasta ahora está en vida. Hasta ahora nos está dañando. Y con la venida de Jesús se quita ese castigo de Adán. No, esa situación se quita con Noé cuando llega la bendición para Noé y sus hijos. En Génesis, Lamec fue el padre de Noé, verso 30, 31. Fueron los días de Lamec 777 años, y alzó el vuelo. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Shem, a Cam y a Jafet. Ahora bien, en el verso 29, Lamec, hijo de Matusalén, dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras, de nuestros trabajos y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que nuestro Creador le pone aquí, maldijo. No me recuerdo en sí que nuestro Creador le haya puesto una maldición a la tierra, pero esto es lo que nos está diciendo. Ahora bien, el pecado de Adán, que lo viene a quitar Jesús, no persiste. Esa falta, esa desobediencia o pecado de Adán no persiste hasta los tiempos de Jesús, sino que termina en la bendición que nuestro Creador le da a nuestro padre Noé. Ahí empieza una nueva cuenta. Estamos en Génesis, capítulo 9. Bendijo nuestro Creador Yahweh a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados.
Esas son las bendiciones nuevas. A Noé lo tenemos que reconocer como nuestro padre. La 10ª generación fue el final y fue el empiezo de una nueva bendición. En la 10ª generación, que fue Noé, contando desde Adán a Noé, ahí está terminando la creación de la 10ª generación y se está efectuando la destrucción de la 10ª generación de todos los seres vivientes y la reestructuración, el nuevo empezar, empieza con Noé nuevamente. Entonces a Noé nosotros lo tenemos que reconocer como nuestro padre, así como reconocemos a Adán como nuestro padre Adán. Reconocemos a Noé como nuestro padre que recibe las bendiciones. Y recibe regulaciones. Entonces, aquí en Romanos, si queremos agarrar y hacer una comparación de que el pecado de Adán vino a repercutir hasta cuando Jesús apareció y nos dio la gracia. Entonces ya sería preferible que la Iglesia Católica pusiese ahí contando de Noé hasta Jesús. Ya no retroceder hasta Adán. Porque nosotros tenemos un nuevo empezar. Bíblicamente tenemos un nuevo empezar con nuestro patriarca Noé, sus 3 hijos. Shem, que quiere decir nombre. Eso es lo que quiere decir el nombre Shem en hebreo. Shemot, nombres. Así se llama el libro de Éxodo en hebreo. Y eso es lo que quiere decir nombres. Shemot. Porque nuestro Creador da su nombre en el capítulo 3, al que malamente le llamamos Éxodo, y da los nombres de las tribus, de las 12 tribus. El capítulo 6, hermanos amados, capítulo 6 de Romanos, muertos al pecado, verso 1, es el título, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Practicaremos el pecado para que el perdón siempre lo tengamos? En ninguna manera. Verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí ya estamos hablando que ya estamos purificados. Porque siempre somos pecadores. Si Jesús nos hubiera perfeccionado con su muerte, como lo pinta la Iglesia Católica, nos hubiera quitado completamente el pecado, las faltas, las transgresiones.
pero no, seguimos cometiendo errores, faltas, pecados, aunque ya religiosamente hablando, ya nuestros pecados ya no son con alevosía, ¿verdad? Ya no son con premeditación, como antes lo hacíamos. Planeábamos el pecado, la falta, la transgresión. Ahora ya no. Religiosamente seguimos pecando porque así nos dice la palabra. Si decimos que nos pecamos, hacemos mentiroso a nuestro Creador, dice. Una expresión que no es correcta, pues. Ni, por ejemplo, poner esa definición de mentiroso a nuestro Creador. Sonaría mejor de esta manera. Si decimos que no pecamos, entraríamos a contender en contra de las Escrituras, que nos dice que somos pecadores, como lo dice el libro de Isaías, que somos como trapo de inmundicia y no hay ni uno bueno. Pero directamente nos dirigimos a nuestro Creador mentiroso. Una irreverencia, siervos amados. Fíjate que el israelita tanto es del respeto a nuestro Creador que no pronuncia su nombre hebreo. No lo pronuncia. Y las Escrituras, la Torá, donde están los 5 libros, que siempre la tienen ahí en la sinagoga o en la yeshiva, cuando la sacan, porque hay una fiesta que se llama la fiesta de la Torá, Simchat Torá. No es bíblica, no está en la Escritura, pero sí es una de las fiestas que celebran los israelitas. Y sale el rabino con la Torá o alguno de los que se congregan, sale paseando la Torá y cada uno la toca, pero agarra parte del talit, del manto que uno usa y la toca así, no con el dedo, sino que el dedo lo pone sobre la tela del manto para tocar las Escrituras, la Torá. Fíjese qué respeto, pues, qué reverencia, ¿verdad? Y toda esa reverencia nos cae mal a nosotros, pues. ¿Entiendes? Ya los juzgamos, pues, que son limpios por fuera y sucios por dentro. Así somos nosotros también. Pero en sí, los israelitas no le pronuncian el nombre hebreo de nuestro Creador. Porque hay una escritura que nos dice que ellos dejarán de pronunciar su nombre. Y según la historia, cuando ellos regresan de Babilonia, después de los 70 años de la profecía de Jeremías, regresan a la reconstrucción de
Jerusalén, la casa de nuestro Creador, la muralla, en los tiempos del rey Ciro. Ciro, mi ungido, dice. Ciro, mi Mesías. Era Mesías, Ciro también. En ese tiempo regresan y reconstruyen la casa. En ese tiempo se nos dice, desde los 70 años que pasaron en Babilonia, ellos aprendieron de los babilonios que escondían el nombre de sus dioses para que otras religiones no los copiasen, no los usasen. Fíjese qué interesante, qué interesante. Y desde ese tiempo, los israelitas ya no le pronunciaron el nombre de nuestro Creador. Pero no hay ningún respaldo en las Escrituras, en la Torá, en los primeros 5 libros. No hay ninguna escritura, ni en los restantes 34 libros de los escritos, los profetas. No hay ninguna escritura que diga que no se tiene que pronunciar el nombre de nuestro Creador porque es demasiado puro, demasiado limpio, y nosotros somos sucios. Porque escrituralmente, y lo dice en las escrituras de la Torá, las escrituras hebreas, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 3, versos 14 y 15, nuestro Creador hablando da su nombre en hebreo, Yahweh, del verbo ser o estar, en la conjugación de la primera persona, el yo soy. Por eso es que le llamamos yo soy, el gran yo soy. Pero en sí, cuando nosotros pronunciamos ese título, esa expresión, tenemos que decir el gran Él es. Él, hablando, pronuncia de esa manera, el yo soy. Pero nosotros ya para pronunciarlo a Él, decimos el gran Él es. Y advierte que con ese nombre le conoceremos por todas las generaciones. Entonces ahí lo que dicen los israelitas, que no pronuncian su nombre porque es demasiado puro, tiene demasiado poder y nosotros somos sucios para pronunciar su nombre, no tiene respaldo escritural y va en contra de las escrituras que nuestro Creador advierte que con ese nombre le conoceremos. Entonces ellos le llaman Adonai o Hashem. Hashem es el nombre, pero ¿el nombre de quién? Y Adonai es un nombre de la creación. Hay muchos seres humanos que usan ese nombre de Adonai. Y Adón quiere decir Señor, y Señor quiere decir Baal. Y en el libro de Oseas nos dice que ya no le llamemos Señor, ya no le llamemos Baal. Pero en nuestras escrituras cristianas esconden el nombre de Señor y le ponen Baal y le ponen marido para que nosotros siempre sigamos diciéndole Señor a nuestro Creador. Porque esa es la traducción. Baal, en español, la traducción es Señor. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro Creador, que no le llamemos más Señor, que ya no le llamemos más Baal,
Bendiciones, siervos amados. Espero que con la ayuda de nuestro Creador, que usted se goce pues en estas humildes enseñanzas. Acuérdese que todos estamos aprendiendo los unos con los otros, pues, y estamos tratando de humillarnos pues delante de nuestro Creador para que Él nos haga hablar, ¿me entiende? Nos haga compartir con nuestros semejantes, ¿verdad? Y eso nos ayuda pues a alimentarnos todos los días, doblando rodillas, orando, varias veces al día, pues hincarnos, pues clamar en la presencia de nuestro Creador, agradecerle por todo. Y eso nos ayuda pues a poder hablar de su presencia, a poder hablar de la Biblia. Y eso viene dándonos la bendición del día, que es nueva cada día. La benevolencia de nuestro Creador es nueva cada día, dice el libro de Lamentaciones. Lo traducimos en la bendición de nuestro Creador es nueva cada día. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Como me dijo una siervita italiana, cristiana, me dice: yo no celebro Shabbat, yo no celebro el día sábado, porque ya Jesús lo celebró por mí. En ese tiempo yo no tenía todavía, no me había dado, nuestro Creador no me había dado palabras para poder responder a esas expresiones, ¿me entiendes? No le dije nada, pero ya después viene a mí y se me empieza a explicar, pues, claro, Jesús celebró sus días sábados, pero a mí me toca que celebrar los míos. Y cuando Jesús dice: yo soy el Señor del sábado, usted lo puede decir, usted es el Señor del sábado, usted es la señora del sábado, porque tomamos posesión de nuestro sábado, reconociendo que tenemos que hacer lo que nuestro Creador nos indica en su día sábado. No tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer. Para eso están los otros 6 días, para hacer lo que nosotros queremos hacer. La fiesta es de nuestro Creador, el mandamiento es de nuestro Creador, el día es de Él, y comparte con nosotros para que nosotros seamos señores del día sábado, señoras del día sábado, ustedes, las hermanas. Es la comprensión que se nos da cuando Jesús dice: yo soy el Señor del día sábado. Usted y yo lo somos, porque nuestro Creador lo comparte con nosotros. Pero la fiesta no es para nosotros, es para Él. El mandamiento es para que nosotros lo cumplamos, pero se lo ofrecemos a Él. Shalom, siervos amados. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones de nuestro Creador Yahweh. Y con su ayuda, con la ayuda de y su benevolencia de nuestro Creador Yahweh, pues contactaremos el día de mañana, que ya empezó, ¿verdad? En el calendario hebreo. Nos contactaremos con la nueva humilde enseñanza.